Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Tampoco te atragantas aquí por el camino. Aquí yo que me da la tos, Has escuchado lo que pasa en España y has dicho, Dios bendito, que hago las maletas o casi las dejo y salgo corriendo. Desde luego que es para atragantarse. No me extraña. Bueno, enseguida vamos con más reacciones a todo el tema de esa querella interpuesta contra el DAO. Esto es de una gravedad que es difícil de explicar. El DAO es el máximo jefe uniformado de toda la Policía Nacional. Que, por cierto, un abrazo enorme a todos los agentes, que Dios bendito la que les ha tocado aguantar. Porque hay el 99,9% de los agentes se dedican a lo que se tienen que dedicar, a perseguir a delincuentes. Es más, ponen en peligro sus vidas por perseguir delincuentes. Y se tienen que encontrar con la mayor campaña de intento de politización, intermediación, monitoreo. Y en medio de todo esto, encima, querellas por violación a una subordinada. Bueno, pero vamos, porque ha hablado el propio DAO. ¿Ha hablado desde el coche oficial o ya se ha bajado del coche oficial? Pues no sé desde dónde lo ha hecho. Lo ha hecho en una conversación telefónica con Antena 3. ¿Y su abogado también ha avanzado ya la estrategia? ¿Nos ha amenazado ya con querellas o tenemos que esperar 5 minutos De más? momento no. De momento Anda, lo que cuenta novedad. hasta ahora el diario ABC es que la intención, y por eso decimos que ha avanzado la línea de defensa, es pedir una pericial de esos audios que la víctima habría aportado junto a su querella. Audios en los que, como dijimos ayer, pues se podría escuchar todo lo que habría sucedido la tarde en la que presuntamente se produjo la agresión sexual. Esto de pedir una pericial de los audios es algo que habrán copiado de Cerdán, ¿no? Porque, sí, o de Koldo. También, aquí todos piden... Pero yo creo que cuando Koldo ponen pidió una en duda... pericial de su propio brazo. Sí, también. Que este brazo no es mío. Pero cuando ponen en duda los audios, yo creo que es porque saben que efectivamente esos audios son, Hombre, vamos, no estás muy discutiendo el contenido. Eso es. Estás discutiendo la veracidad. Bueno, esto es lo que avanzan fuentes de su defensa, pero efectivamente decías que el propio José Ángel González también ha hablado y lo ha hecho en declaraciones al programa Y ahora son soles de Antena 3. En el momento que me enteré de la querella, pues automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional. Y ahora pues y además para poder defenderme en condiciones. El señor ministro dice que no ha sido renuncia, que ha sido cese. No, yo renuncié antes de que me... Ahora me tienen que cesar ellos. Yo renuncié nada más conocer la querella. Y además lo hice por escrito. O sea, yo renuncié y además puse que por no ensuciar el buen nombre de la policía. Claro. No. Oye, cada día está más limpio el nombre de la policía. Gracias a gente como usted. Como Pardo Piqueras, como Fernando Grande Marlaska. Por cierto, que todos estos han estado durante toda la etapa en la cual Fernando Grande Marlaska, desde el Ministerio del Interior, se ha dedicado a hacer cribas de policías, ascensos seleccionados por motivos políticos, dar entrada a las reclamaciones del comisario de referencia de José Luis Rodríguez Zapatero, meter sistemas de control de las grabaciones que tienen que hacer en los procesos judiciales, de las intervenciones telefónicas que hace la policía, y las están teniendo que hacer a través de operadores chinos que están recibiendo advertencias en todos los países europeos y en Estados Unidos. Todos estos, y este en concreto, lo hacían por el buen nombre de la policía. Es que no me cabe ninguna duda. Luego, bueno, dice que él ha renunciado, que no le han cesado, ¿no? Y es importante, claro, pues por lo que porque decías así tú cobramos antes, más, porque así cobras claro. más. Y luego, además, es muy curioso, pues lo que también contábamos, que es que esta mañana le han pillado a las 8 menos 20 de la mañana saliendo con su escolta y con su coche oficial, pero no habías renunciado, no habías dimitido. Entonces, ¿en qué quedamos, no? De momento seguimos usando lo que nos interesa. Pero era por el buen nombre de la policía. Está utilizando el coche oficial una persona que tiene una querella encima por violación, por cierto, a una policía, y utiliza el coche oficial por el buen nombre de la policía. Bueno, además esta tarde se ha confirmado, Carlos, que la sustituta de José Ángel González será de forma temporal, eso sí, de forma interina, Gemma Barroso, que es subdirectora de Recursos Humanos, la última jefa que tuvo la denunciante antes de coger la baja y la persona a la que la víctima le contó lo sucedido y le animó a denunciar. Ahora, lo que no sabemos es qué pasará después, porque insistimos en que ella va a ser la DAO interina, pero luego será Marlaska el que tenga que nombrar a un sucesor. Veremos a ver. Miguel Ángel Pérez, hasta ahora en Libertad Digital, ya está contando quiénes son los favoritos en las quinielas. Luego vamos a hablar con él, así que aprovecharemos para preguntárselo, pero me temo que probablemente... Pero una de las favoritas sigue siendo la propia directora de Recursos Humanos. Humanos, Una de ellas ¿no? sigue siendo... A la que ahora ya has dado interina. Dicen que realmente no tiene... Es un perfil muy anodino, le dicen las fuentes que Hombre, consultan pues visto Miguel lo visto, Ángel mejor, Pérez. la verdad. Claro. Y que lo que no consideran es que tenga suficiente autoridad. Entonces, bueno, pues dan otros nombres que son el comisario general de información, el jefe de división de formación y perfeccionamiento, el jefe superior de Madrid y la subdirectora general del gabinete técnico de la Policía Nacional. El DAO González, si algo tenía, era autoridad. Sí. Mal empleada, pero autoridad.
Bueno, el que no dimite, y ya lo hemos escuchado hace unos minutos en tu entrada, es el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que decía que solo dimitiría en caso de que la víctima pues dijera que le habían fallado, que no se había sentido protegida. Bueno, a mí esto para empezar, no sé cómo lo ves tú, pero a mí me parece una presión innecesaria sobre la víctima. Estos son los que defendían que no había que revictimizar a la víctima. Pues que me digan qué es esto. Y acaba de poner toda la presión y todos los focos encima de la víctima, que por cierto habría que recordarles, la víctima aparece mencionada en la querella como víctima. ¿Por qué? Porque está en protección de una persona, que es el protocolo que se pone en marcha cuando la relación de subordinación frente al cargo que produce esta presunta agresión sexual es tan brutal como la obvia aquí. Entonces, esta historia de señalar a una víctima, ¿qué está queriendo hacer usted, señor Marlaska? ¿Qué quiere? ¿Poner los focos encima? Claro. Por eso digo, pero es que además él dice, bueno, si ella dice que no se ha sentido protegida, ella yo creo que obviamente no va a hablar. Pero por el ministro. Claro, pero yo creo que es muy significativo algo que ha dicho esta mañana su abogado en La Sexta, algo que ella le dijo a él y que yo creo que demuestra que protegida, lo que se dice protegida, ni se ha sentido ni se siente en estos momentos. Intentó contactar con ella de todas maneras pues para coaccionarla y que no denunciara, y posteriormente pues el contacto fue ofrecerle que quería a cambio de su silencio. Bueno, este audio no era exactamente el que quería que escucharan. El audio es en el que dice el abogado que ella le dio instrucciones de si me pasa algo, continúa adelante con la denuncia. Mira, luego con vamos lo cual, a hablar, eso demuestra que protegida no se siente. Luego vamos a hablar con Josema Vallejo, vicepresidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI, que nos va a explicar una cosita. Vamos a ver, han ido por la vía de querella. ¿Saben por qué han ido por la vía de querella directa? Para no tener que pasar por la propia policía. Eso es. Señor Marlaska, ¿hasta qué punto se sentía protegida por la policía, que ha eludido el trámite más normal, que es el de denuncia policial? ¿Sabe por qué no ha ido por la vía de denuncia policial? Porque si se presentaba la denuncia dentro de la policía, el primero que se iba a enterar era el DAO de la policía. Claro. Y se ha ido directamente a presentar una querella en los juzgados, para que no se enterara primero, o por lo menos para que se enterara después, cuando hubiera las típicas filtraciones en la era Marlaska, ¿vale? Para que se enterara un poco más tarde el DAO de la policía. ¿Eso es sentirse protegido por el Ministerio del Interior? Pues desde luego que no. Bueno, como se pueden imaginar, este ha sido el tema del día. En el Congreso de los Diputados hoy no se ha hablado de otra cosa, y allí toda la plana mayor del Partido Popular ha pedido la dimisión del ministro. Escuchen a Miguel Tellado, Esther Muñoz y Cayetana Álvarez de Toledo. Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul. Todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual. Sabemos que lo conocía y que ha cesado y ha sido dimitido única y exclusivamente porque ha salido a la luz, no por lo que ha hecho. Señor Marlaska, ¿qué hace usted todavía ahí? Es devastador. Bueno, en el Gobierno, sin embargo, hoy todos le han mostrado su apoyo, siguiendo el argumentario que escuchábamos antes de Pedro Sánchez, que este es un problema estructural, que han actuado con contundencia y que el Partido Popular también tiene lo suyo. Y le han regalado una bochornosa ovación que ha durado más de 2 minutos. Yo no sé si lo recuerdas, Carlos, pero hasta ahora la más larga había sido la que le habían dedicado a José Luis Ábalos hace ya unos años, cuando empezó a rumorearse. ¿A Cerdán no le dieron una? Sí, a todos, pero también. van cayendo. Qué Entonces raro. digo yo que, no sé, a lo mejor Marlaska ahora mismo está muy nervioso porque se han ido aplaudiendo a unos y a otros y han ido cayendo, a lo mejor él también termina cayendo, no lo sé. Pero bueno, escuchen en todo caso a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y a la vicepresidenta Yolanda Díaz, porque ¿de quién es la culpa de que pasen estas cosas? Creo sinceramente que el negacionismo de Vox con el que pacta el Partido Popular está generando ese incremento, y es una de las causas de ese incremento de la violencia machista y de esa impunidad del machismo que estamos viviendo. Hay una regresión absoluta por el ascenso de la extrema derecha hacia los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI en nuestro país y en el mundo. ¿Se puede ser más cínicos, más mentirosos? El que viola es el DAO, el que viola presuntamente es el DAO, pero la culpa es de Vox y de la extrema derecha. Pero sobre todo que es que llevamos, no sé, una lista, yo no sé si de 20 o de 30 casos de acoso sexual, que luego han intentado enjuagar diciendo, no, lo de Móstoles, cuando se habla con la Comunidad de Madrid, se habla de acoso laboral. Por cierto, durante el tránsito, que mienten como bellacos, durante el tránsito hubo 3 reuniones en Génova para intentar aclarar lo que había. Por cierto, el abogado de la presunta víctima, en el caso de Móstoles, fue el primero que dijo, vamos a hacer todo lo posible para no llegar a un penoso, creo que utiliza la palabra, a un penoso trámite penal, o a un trámite penal que todos pretendemos esquivar. Pues hombre, cuando hay una agresión sexual o hay un acoso sexual, ¿por qué hay que esquivar el trámite penal? Precisamente lo que hay que hacer es llegar de forma rápida al trámite penal, a los juzgados, que
que son lo más independiente que tenemos en España para dirimir este tipo de cuestiones. Ahora, lo del Partido Socialista es ya de un insulto a la cara de todos los colectivos a los que dicen proteger. Dicen proteger a la gente con menos recursos. ¿Desde cuándo se protege a la gente con menos recursos destruyendo empleo? ¿Desde cuándo? Dicen que van a proteger a la gente que vive en los barrios más humildes. ¿Desde cuándo se protege a la gente que vive en los barrios más humildes metiendo una inmigración descontrolada y sin ni tan siquiera mirar los antecedentes penales? Dicen que van a proteger a las mujeres. ¿Desde cuándo se las protege soltando violadores? Dicen que van a proteger a las maltratadas. ¿Desde cuándo se las protege con unas pulseras compradas en los chinos que dan vergüenza ajena y que sabían perfectamente que no funcionaban? O sea, se cachondean de toda España, pero se cachondean en especial de sus colectivos de voto. No sé, yo espero que alguna vez espabilen sus colectivos de voto. Pues no sé yo si están muy por la labor en estos momentos. De todas formas, estamos hablando mucho del DAO, Carlos, y también hay otra persona en la que tenemos que centrarnos, que es el comisario Óscar San Juan, el asesor directo del DAO, que bueno, hoy Marlaska le ha apartado de sus funciones porque presuntamente le habría participado en las coacciones a posteriori para que la víctima no denunciara, para que la víctima pues guardara silencio. Y ojo a lo que hoy desvela Voz Populi, porque me parece que es muy interesante. Ayer les contamos que la propia denuncia refleja que este señor, 3 meses después de la presunta violación, se puso en contacto con la víctima, se entiende que por indicación del DAO, para tratar de comprar su silencio con el destino que ella quisiera, que eligieran puesto de trabajo y que se lo mandara por WhatsApp. Esto fue en el mes de julio. Bueno, pues resulta que en octubre el propio ministro condecoró a este señor con la medalla de plata al mérito policial. Es más, Óscar San Juan fue el único comisario que recibió este galardón con motivo del patrón de la Policía Nacional. Claro, ¿qué pasa? Que se trata de la más alta distinción en vida que puede recibir un policía nacional y se traduce de forma automática en un incremento mensual y vitalicio del 15% en la nómina y en la pensión. El motivo por el cual se la concedieron no ha trascendido, pero los sindicatos policiales, lógicamente, pues lo que están pidiendo es que se le retire esta condecoración. Claro, es que la condecoración además coincide en plazos y en tiempos con el momento en el cual la querella narra el supuesto intento de compra del silencio. Entonces esto empieza a ser muy delicado. La prórroga al DAO González se introduce de forma absolutamente, mezquina dentro del segundo decreto de ayudas de la DANA para que los partidos políticos no tuvieran más remedio que o rechazar las ayudas de la DANA a la población valenciana o aprobar la prórroga. La medalla se introduce con un vericueto también de este estilo. O sea, todo tiene el mismo tinte, el tinte Marlaska. Totalmente. Bueno, el del DAO es el mayor escándalo que salpica en estos momentos al gobierno, de entre los que hemos conocido en las últimas horas, pero no es ni mucho menos el único. Cuenta hoy Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital que la UCO está investigando la implicación de un alto cargo de María Jesús Montero en el caso Begoña y en la Operación Leire. ¿Se trata de quién? De la presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que se llama María de la Concepción Ordiz, y que es nombrada por el Consejo de Ministros a propuesta de María Jesús Montero en junio del año 2021. En el caso Begoña, Manos Limpias cuestiona su proceder porque, aunque en un primer momento este organismo paralizó ciertas adjudicaciones a Juan Carlos Barrabés, el empresario que ayudó a la mujer del presidente a montar su máster en la Complutense, en cuestión de 2 meses cambió de opinión y, claro, ya sabe las sospechas que se ciernen sobre estas adjudicaciones. En el caso Leire, pues se le acusa de actuar al dictado del expresidente de la SEPI, el detenido Vicente Fernández Guerrero. Yo no sé si se llegará hasta el final con todas estas investigaciones de la conexión entre los casos. Pero si ustedes van repasando los nombres, Juan Carlos Barrabés aparece en Guacalúa, Guacalúa es Air Europa es el rescate. De rescates hablamos y nos vamos a Plus Ultra. Plus Ultra es Venezuela y Air Europa había conseguido Zapatero que fuera declarada aerolínea estratégica en Venezuela. Venezuela es Delsi, Delsi es Coldo, Coldo es Sábalos. Todo está interconectado. Y así vamos siguiendo. Están todos conectados y todos rodeando un mismo sol. Y ese sol, que se cree el rey sol, efectivamente es Pedro Sánchez. O sea, todas las tramas pasan o por el conocimiento, o por la acción, o por la inacción absolutamente intencionada de Sánchez. Y en este caso, muchas de ellas por María Jesús Montero, porque María Jesús Montero tiene... vicepresidenta, claro, ¿no? tiene la vicepresidenta, tiene a esta mujer, que es la presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Hay que recordar que también ella fue la que nombró a Vicente Fernández Guerrero, al presidente de la SEPI. También tenemos sospechas sobre el presidente del Tribunal Económico Central Administrativo Central. El jefe de gabinete también está bajo sospecha, es decir, que también todas las personas que ella ha ido nombrado están en el foco ahora mismo. O sea que, bueno, que es verdad que el rey Sol es Hace tiempo Sánchez, pero... se hablaba de que había una responsabilidad en vigilando. Bueno, Toma ya, es que eso ya en España hoy en día... Hoy han ovacionado en el Congreso de los Diputados a alguien que debería haber tenido, Fernando Grande Marlaska, una responsabilidad en vigilando, vamos, por no decir, lo digo con toda la broma evidentemente, pero infrenando,
¿vale? Porque esta historia... Vamos a ver, la policía es un cuerpo que tiene dentro una cosa que se llama análisis internos, que se llama asuntos internos. Si teniendo una división de asuntos internos tú eres incapaz de enterarte de qué es lo que está pasando en la policía, te tendrás que ir por inepto. Lo primero, por inepto. Y si resulta que además la denuncia estaba presentada un 8 de enero, pues te tienes que ir por mentiroso. Eso lo primero. Pero vamos, yo de verdad, o sea, están todos absolutamente conectados. Por cierto, Fernando Grande Marlaska, en su departamento, otro de los que uno compraba mascarillas de la trama, dos de los que tenía pleno conocimiento de la llegada de Delcy. Y esto no es una opinión. A su jefe de gabinete personal le pasó la trama, creo que fue Víctor Aldama, de hecho, un mensaje con la dirección Oquendo 17, que era la calle y número de Villa Delcy, donde se iba a quedar Delcy. Una mansión a todo trapo, porque claro, donde haya un narcodictador que no falte lujo, ¿verdad? Bueno, también vamos a hablar hoy de las novedades del caso Borja Cabezón, el adjunto a la Secretaría de Organización del Partido Socialista, después de que Ábalos y Cerdán acabaran en prisión. Les venimos contando estos días el entramado de empresas falsas y testaferros que habría utilizado para pagar menos impuestos, y hoy El Confidencial añade un dato más. ¿En qué sector tenía este señor montado todo un imperio? Pues seguro que le sorprende, el sector de las renovables. Documentos del despacho Numaria, caso por el que el asesor Fernando Peña fue condenado a 80 años de prisión por fraude fiscal, revelan que el dirigente socialista ha simultaneado durante casi 2 décadas diferentes cargos y sueldos públicos con vínculos en hasta 10 negocios relacionados, como decimos, con las renovables que tanto le gustan al Partido Socialista. Hoy ha hablado Pedro Sánchez, le han preguntado por este asunto y ¿qué ha dicho? Pues que no hay caso. Respecto a Borja Cabezón, yo creo que el partido ha respondido a esta cuestión de una manera o de otra, y por supuesto estamos hablando de algo en lo que realmente de verdad es que no hay caso. Yo entiendo que aquí ya hay barra libre, se pueden decir cualquier cosa, pisotear la reputación de cualquier persona, pero aquí no hay caso. Y por tanto, el respaldo lo tiene Borja Cabezón. Hombre, eso no lo dudábamos, Dios bendito. Pero no se ha currado mucho la excusa, ¿eh? Sí, se lo ha sí. explicado de una forma o de otra, ya le da igual el cómo, pero Dice, no hay caso. Aquí hay barra libre, aquí no hay caso, vamos, menos mal que no hay caso. O sea, es que es la misma argumentación que se ha dado con el caso Begoña, con el caso David Sánchez, con la trama Coldo, con las mascarillas, con los test COVID, con el petróleo, con Delcy, con absolutamente todo, con las obras públicas. O sea, que no hay caso, no es verdad, no hay un caso. O mejor dicho, hay infinidad de subcasos y solamente hay un caso. Un caso que es él. O sea, él es el responsable del gobierno. Pedro Sánchez. Bueno, y luego también vamos a hablar, lo decías tú antes, del tema de las primarias, porque El Español, y ya lo avanzamos anoche, ha accedido al móvil de Koldo y ha encontrado mensajes que se intercambió con su mujer, con Patricia Uriz, que demuestran que efectivamente manipularon las primarias del año 2017. Ya teníamos mensajes que corroboraban que habían manipulado las de 2014. Bueno, pues ahora las de 2017. Mete los de los 4 rumanos, los votos, se sobreentiende. Esto habría sucedido además en Navarra, pero es que la información apunta a una dinámica similar en Valencia, donde estaba José Luis Ábalos al frente, en Madrid, donde estaba ¿quién? El delegado del gobierno hoy en Madrid, Francisco Martín, y en Andalucía, donde se encontraban el hoy vicepresidente del Congreso, Gómez de Celis, y el polémico Paco Salazar. Así que bueno, pues veremos a ver en qué termina todo esto. Por cierto que esta tarde hemos sabido también, Carlos, que el juez Ismael Moreno ha decidido declarar secreta la causa que investiga la posible financiación ilegal del PSOE. Dice el magistrado que los pagos en efectivo no se han explicado lo suficiente y que por tanto hay que practicar determinadas actuaciones, pero que durante el próximo mes solo la Fiscalía va a tener acceso a lo que se está haciendo en este caso. Solo la Fiscalía, que es la anticorrupción. Eso es. Vale, lo digo porque hay una diferencia abismal entre que Luzón lo lleve, y no Luzón, ya. Claro, entre que lo lleve Alejandro Luzón o lo lleve la señora Peramato, que es la máxima representación, por no decir encarnación directa, de Álvaro García Ortiz. Si lo lleva Alejandro Luzón, la cosa irá bien. Ahora, para que no nos perdamos en detalles o en tecnicismos jurídicos, si se prorroga secreto es que están encontrando cosas, literalmente. Y se mantiene secreto precisamente porque afecta al partido en el gobierno. Y para intentar hacer el menor daño, lo que se hace es mantener secreto. Si se abriera a la opinión pública, si se abriera a la información pública, significaría que lo que se ha encontrado ya o ya es definitivo, es decir, ya tienen todo lo que buscaban y no están o no esperan encontrar más, por lo menos por el momento, o dos, consideran que es bueno que ya se sepa, precisamente para que el Partido Socialista se pudiera defender con toda tranquilidad. Si se mantiene secreto, es que están encontrando cosas, que esperan encontrar más y que son graves o delicadas.
Bueno, nos vamos a ir a la tertulia, pero bueno, les voy a decir a nuestros oyentes que a lo largo del programa también vamos a hablar con nuestro compañero Ignacio, que ha estado esta tarde en la presentación. Ignacio Escudero. Ignacio Escudero, que ha participado esta tarde en ese acto. No digas que ha participado en el acto de Gabriel Rufián, que entonces pierde enteros nuestro pobre Ignacio Escudero, que no veas. Ha estado allí, que por cierto, le ha costado entrar, porque es verdad, y todo hay que decirlo, al César lo que es del César, que había muchísima gente, había una cola interminable, y al final le han dejado entrar, pero es verdad que estaba abarrotada la sala Galileo Galilei, que es donde se ha celebrado ese acto de Rufián, esa conversación con Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, que bueno, lo que quieren es pues reformular la izquierda. Tengo que decirte que allí lo que ha dicho Rufián es que hay que ser generosos, que hay que ser inteligentes y que por tanto lo que propone es que en cada provincia en la que se presenten juntos las izquierdas, pues que encabece el proyecto el partido más fuerte y el que tenga más posibilidad de arrebatarle escaños. Define abarrotado en la sala. No, había mucha gente que se ha quedado fuera. ¿Cuánto es el aforo de la Galileo Galilei? No sé el aforo, pero no le quites mérito a Rufián. ¿Que son 500 personas? Mira, me están haciendo indicaciones que lo conocen 500 personas. 500. Pues con 500 personas creo que se saca un puesto de vocal en la comunidad de vecinos de su pueblo, básicamente. Bueno, a lo mejor es verdad que eso es un truco que hacen mucho los partidos, ¿no? El elegir salas más pequeñas para que luego parezca que hay más gente. Yo voy a montar el próximo meeting en un armario empotrado y acto seguido voy a decir, es que no cabía un alma entre los abrigos, las bolillas de polvo y yo, es que no cabía un alma. Con este dato estará muy contenta Yolanda Díaz, que además no ha querido ir al acto. Ha dicho también que tampoco va a asistir el sábado al de la refundación de Sumar. Joder, y ya la van a echar de menos. Claro, pero hay muchas especulaciones sobre si esto quiere decir que va a dar un paso atrás. No, ¿sabes lo que puede ocurrir? Que no tuviera espacio en la agenda Espartaco y entonces no va a ir ella sin Espartaco, claro, que es su compañero absolutamente inseparable. A la tertulia.